19 senadores demócratas estadounidenses han pedido al presidente Biden que reconozca un Estado palestino no militarizado. Hasta ahora, los congresistas partidarios de la estatalidad palestina siempre habían utilizado el término desmilitarizado. ¿A qué se debe este cambio repentino? No puede haber sido un accidente. Las cartas firmadas por los senadores estadounidenses son revisadas y corregidas por un amplio equipo de redactores y asesores de relaciones públicas. En este caso, equipos de 19 senadores diferentes revisaron y aprobaron esta carta fechada el 20 de marzo. Un cambio como este, de desmilitarizado a no militarizado, no pasó desapercibido, sobre todo cuando no militarizado es un término tan peculiar. A lo largo de la historia moderna, desmilitarizado ha sido siempre el término convencional. Alguien tomó la decisión consciente de cambiar la palabra. He aquí una teoría de por qué. Tiene que ver con dos razones. La primera razón del cambio es retórica. Un problema importante para los defensores de la desmilitarización es que tiene una larga historia de no funcionar. El ejemplo más famoso es el territorio alemán de Renania, que supuestamente iba a ser desmilitarizado tras la Primera Guerra Mundial, es decir, hasta que Hitler decidió volver a militarizarlo. Y el mundo se quedó de brazos cruzados. Los defensores estadounidenses del Estado palestino no quieren que sus oponentes puedan citar ese precedente histórico. Odian el precedente histórico porque demuestra la falacia de la idea de la desmilitarización. Creen que cambiando la palabra pueden evitar las críticas a la idea. La segunda razón para el cambio es más práctica. Si se dice no militarizado, se está pretendiendo que ahora mismo el régimen de la Autoridad Palestina no tiene capacidad militar, por lo que para crear un Estado bastaría con convertir la entidad existente en un Estado plenamente soberano sin tener que imponerle ningún cambio real. Pero si se utiliza el término desmilitarizar, eso significa reconocer que la Autoridad Palestina ya tiene un ejército de facto y por tanto habría que desarmarla. Y nadie en la comunidad internacional está dispuesto a hacerlo. El ejército de facto de la Autoridad Palestina comenzó su existencia disfrazado de fuerza policial fuerte en virtud del artículo 8 del primer acuerdo de Oslo. Mientras nadie prestaba atención, la Autoridad Palestina amplió la fuerza policial original de 12,000 hombres a una fuerza de seguridad de 60,000 hombres. Luego vino Oslo II en 1995. Que exigía a las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina detener, investigar y procesar a los autores y a todas las demás personas implicadas directa o indirectamente en actos de terrorismo, violencia e incitación. La Autoridad Palestina nunca cumplió esa obligación. De hecho, todo lo contrario. Un nuevo estudio de un importante grupo de reflexión israelí, Regavim, descubrió que las propias fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina incluyen a 2,000 de sus miembros en la lista de mártires, lo que significa que murieron mientras cometían actos de terrorismo. Además, el 12% de todos los terroristas árabes palestinos actualmente encarcelados en Israel son miembros de las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina, o aproximadamente 500 de los 4,505,000 terroristas encarcelados. Sin embargo, nuestra propia CIA sigue proporcionando entrenamiento al ejército de facto de la Autoridad Palestina. El Atlas Mundial enumera los países con las mayores fuerzas de seguridad per cápita. Los más grandes son los que tienen menos población, lo que hace que el tamaño de sus fuerzas de seguridad sea desproporcionadamente grande, como el Vaticano, las Islas Pitcairn y Mónaco. La sexta de la lista, a pesar de tener varios millones de habitantes, es la Autoridad Palestina. La Autoridad Palestina tiene la friolera de 1,250 agentes de policía por cada 1,000 habitantes. Un informe de 2018 del Washington Institute for Near East Policy, titulado Evolución de las Fuerzas de Seguridad de la Autoridad Palestina, reveló que a finales de 1998 los servicios de seguridad de la Autoridad Palestina habían violado en casi todos los aspectos la letra de los acuerdos alcanzados con Israel, convirtiendo las zonas gobernadas por la Autoridad Palestina en uno de los territorios más vigilados del mundo. La proliferación de armas, tanto en cantidad como en calidad, se estaba produciendo muy por encima de lo estipulado en Oslo II, según el Washington Institute. Según una estimación, había al menos 40,000 armas más de las permitidas en el acuerdo,
incluidos RPG, morteros, minas, lanzagranadas y rifles de francotirador. También se estaba desarrollando una capacidad de fabricación autóctona a pequeña escala de granadas de mano y otras municiones. Eso fue hace 15 años. Solo podemos imaginar lo que la autoridad palestina tiene ahora en su arsenal. Ahora se ve el problema de utilizar el término desmilitarización. Significaría quitar a las fuerzas de seguridad de la autoridad palestina la mayoría de sus armas y equipos militares. Con toda probabilidad, el cambio de desmilitarizado a no militarizado fue iniciado por algún exfuncionario del Departamento de Estado o algún crítico de Israel, o tal vez una persona que encaja en ambas descripciones. Probablemente pensó que estaba siendo inteligente. Tal vez nadie se daría cuenta. El término empezaría a ganar circulación y en poco tiempo nadie recordaría su significado. Pero las palabras importan. Y cuando se trata de la diplomacia de Oriente Medio, las palabras importan de verdad. Basta pensar en los innumerables debates sobre por qué la resolución 242 del Consejo de Seguridad de la ONU decía que Israel debía retirarse de territorios, no de los territorios. Lo mismo ocurre con desmilitarizados y no militarizados. Ese cambio aparentemente pequeño es en realidad un gran problema, un verdadero gran problema.